Capítulo 13. En Headleston, aquella tarde del miércoles, a la misma hora en que Enrique regresaba a su hotel en Londres, Leonardo Nie descendía del tren de Tynecastle, donde había pasado la mayor parte del día. Aquella mañana, ignorando la partida de Page, Nie había dicho a Smith: tengo la certeza de que Page te llamará esta mañana. Cuando lo haga, ve a verlo y hazle firmar el contrato. ¿Y tú? Tú sabes que mi presencia lo altera. Solo querrá tratar contigo. Además, debo ir a Tynecastle. Tengo un par de cosas que hacer. A pesar de su aspecto imperturbable, Nie estuvo preocupado todo el día. Al dirigirse a su oficina desde la estación, tenía los nervios alterados. Una vez allí, preguntó al empleado del conmutador: ¿qué novedades hay? Solo una llamada del señor Smith desde Mossburn. Comuníqueme con él. Mientras lo hacía, el muchacho dijo a Nie: un señor vino a verlo, el hijo de Page. Estaba muy nervioso. Avísame si vuelve, yo me entenderé con él. Sonó el teléfono y Nie lo contestó inmediatamente. ¿Aló? ¿Smith? ¿Qué hay de nuevo? ¿De nuevo? Page salió anoche para Londres y esta mañana se entrevistó con Somerville. No sé qué pasa. Greeley está ausente y Somerville tenía una conferencia. Me he mantenido en comunicación permanente con la oficina central durante toda la tarde. Es una lástima que me hayas dejado solo en esta ocasión. ¿No sabes nada definitivo? Según Challoner, Page prometió a Somerville darle una respuesta final esta tarde. Hace una hora que estoy junto al teléfono en espera del resultado. ¿Y por qué no vienes? Podríamos esperar juntos. Les diré que te pase la llamada a ti. No te alejes del teléfono. Estaré allí en cuestión de 20 minutos. Nie entró en su oficina y se sentó en el borde del escritorio, atormentado por una avalancha de ideas. Media hora más tarde llegó Smith. Nie pudo ver que estaba inquieto y por el color de su rostro, dedujo que había tenido que echarse unos tragos al coleto para mantenerse en forma. Se dejó caer en una butaca y puso su cartera sobre las rodillas. Ya no puedo resistir más. ¿Tú qué opinas, Leonardo? Cállate la boca. Peores crisis hemos atravesado. ¿Por qué no hablas de otra cosa? Del tiempo, de mujeres, de músicos gitanos. ¿Cómo te fue en Tynecastle? Bien. Visité a los anunciadores diciéndoles que todo funciona a las mil maravillas y que estamos estudiando un arreglo amistoso con Page, quien debido a quebrantos de salud va a retirarse. Sudé para explicarlo. No podemos despertar sospechas que podrían perjudicarnos cuando nos encarguemos de la luz. O mejor dicho, si nos encargamos de ella. Eso es todo. ¿Tú qué cuentas? Pues todo el día estuve al teléfono, como te dije. No obstante, pude escribir a Mina pidiéndole que vuelva. Si todo sale bien, echaré la carta al correo. Sin duda captó la expresión desdeñosa de Nie, porque movió la cabeza diciendo: no tiene nada de ridículo. Yo he sufrido mucho. De pronto sonó el teléfono. Los dos se levantaron al mismo tiempo, pero Nie llegó primero. ¿Aló? Sí. Habla Nie. El recado de Challoner fue breve y preciso. Nie no miró a Smith sino cuando colgó el auricular. Page regresa en el expreso de la noche. Firmará mañana por la mañana. Gracias a Dios, exclamó Smith, volviendo a hundirse en la butaca. Con el reverso de la mano se secó el labio superior. Leonardo sonrió poniéndole la mano en el hombro. Necesitas un trago, ven, te ofrezco uno. No volveré a tomar de ahora en adelante. Di mi palabra de honor. ¿Tu palabra de honor? ¿Y a quién se la diste? A Dios, si nos permitía salir de esta, contestó Smith con una mirada casi desafiante. Va, déjate de historias. Tenemos que celebrarlo, insistió Nie. Estaba tan contento que hasta podía mostrarse amistoso con su compañero. Pues, bueno, ya que será la última vez. Cerraron la oficina y se marcharon al hotel. Era un atardecer claro, fresco, suave. Innumerables pajarillos cantaban en los jardines y los últimos rayos del sol doraban los edificios. Después de todo, Headleston no era tan desagradable, pensó Nie, sintiéndose más y más animado, como si fuera el dueño del lugar.
Tal vez llegaría a hacerlo. Estaba ya cansado de rodar por el mundo, de ser un oportunista, de caminar sobre la cuerda floja de una ocupación a otra. No le parecía mala la idea de sentar cabeza. Cuando llegaron a El León Rojo, se dirigieron al salón y se sentaron al pie de la ventana. ¿Qué quieres tomar?, preguntó Nie. Pues, si insistes, un whisky doble. Smith puso su portafolio junto a la butaca y agregó: traje de Mossburn el contrato por triplicado. Lo hice sellar esta mañana. Tuve el presentimiento de que firmaría. Vaciadas las copas, Leonardo ordenó que las volvieran a llenar y le trajeran el menú. Pidió la comida y una botella grande de champaña. Es extraordinario, dijo Smith con aire solemne, que hayamos triunfado a pesar de todo. Sin embargo, no puedo quitarme a Paje de la cabeza. Me gusta el hombre. Si hubiera sido necesario publicar aquella noticia, creo que no habría sido capaz de hacerlo. Vete a freír espárragos, dijo Nie. En estos asuntos no puede entremeterse el corazón. Yo aprendí mi lección desde muy temprano. Hace años, cuando trabajaba con Mick Hill, me destinaron a escribir una serie de artículos sobre las hazañas de un paracaidista austríaco, un tal Rudy Sherman, conocido como Águila Humana. Mick Hill patrocinaba el espectáculo y Sherman iba de gira por las ferias. Yo lo acompañaba. Era un sujeto sencillo, con una linda mujer y un niño, y valeroso como ninguno. Acabé por estimarlo y mandé abundantes fotografías y artículos para ayudarle a consolidar su reputación. Yo comprendía los riesgos a que estaba expuesto y no me cansaba de aconsejarle que se retirara del oficio cuando todavía tenía los huesos sanos. Lo mismo le imploraba a su mujer, mas él esperaba reunir suficiente dinero para comprar una pequeña granja en el Tirol. Sus sueños no podían ser más simples. Leonardo quedó pensativo un segundo. Enseguida agregó: pues bien, un día Rudy se lanzó desde una altura mayor de 3000 metros, en medio de los gritos y exclamaciones de la multitud. Pero algo falló y comenzó a caer verticalmente. Tiró de la primera cuerda, pero el paracaídas siguió cerrado. Tiró de la segunda y el aparato se abrió un poco, pero no lo suficiente, y Rudy se estrelló a menos de 10 metros de donde yo me hallaba, con un golpe sordo y escalofriante. Todavía estaba vivo cuando lo levanté. Jamás podré olvidar la manera como me miró. Segundos después, murió en mis brazos. Yo entonces tenía sentimientos. Gruesas lágrimas caían por mis mejillas cuando logré telefonear al director de mi diario. ¿Sabes lo que el miserable me dijo? Espléndido, le dedicaremos la primera página. Necesito todos los detalles y muchas fotografías. Nie miró a Smith y bebió un largo sorbo. Si te interesa saberlo, fue entonces cuando comprendí lo que era el periodismo. ¿Dónde está el mozo? Tomaremos otro trago antes de comer. Unos golpes en la puerta despertaron a Smith. Todavía soñoliento, oyó una voz. Las 7:30, señor Smith. Abrió los ojos con dificultad y la luz que se filtraba bajo la cortina le hizo daño. Algo le martillaba dentro del cerebro, pero de todos modos pudo decir: bueno. Se quedó inmóvil algunos minutos con un brazo sobre la cara, arrepentido de haberse dejado persuadir por Nie la noche anterior. Siempre que bebía, el despertar era terrible, no solo por el malestar físico, sino por el remordimiento. No obstante, aquella vez podía haber una excusa. De alguna manera tenía que sobrellevar los azares y angustias de los últimos días. Juró que no volvería a beber jamás. Se puso una bata y apretó el timbre para pedir su té matinal. Cuando la camarera lo trajo, le pareció que lo miraba de manera extraña. Pero tal vez eran ideas suyas, aún no veía las cosas con toda claridad. El té le cayó bien, pero al levantarse sintió las piernas débiles, de modo que se dirigió al guardarropa, donde tenía una botella de whisky para casos de necesidad, y se sirvió un vaso para reanimarse. Este trago, se dijo a sí mismo, es definitivamente el último. Se vistió y bajó al comedor. Allí pidió un caldo y arenque ahumado. No era exactamente hambre lo que sentía, sino deseo de un plato sabroso. Estaba ya harto de la comida del hotel y en general de los hoteles. Ahora iba a poder alquilar una casa cómoda y decente.
Mina estaría contenta. Ese pensamiento calmó un poco su malestar. Cuando el mozo volvió con el desayuno, trajo también los periódicos de la mañana, pero en ese momento Smith estaba demasiado ocupado planeando el trabajo del día para interesarse por las noticias. Habiendo viajado por la noche, Page se sentiría muy cansado, de modo que no iba a molestarlo tan temprano. Tenía todos los documentos listos, que eran, por cierto, muy diferentes de los que trajo a Headleston 2 años antes. Si Page hubiera vendido entonces, Smith reflexionó sombríamente, cuántas energías y cuántos disgustos, para no hablar de dinero, se hubieran ahorrado a ambas partes. Al recordar a Page volvió a deprimirse. Temblaba pensando en la próxima entrevista. Tendría que conducirse estrictamente como un hombre de negocios y terminar pronto. Acababa de desayunarse cuando el mozo volvió y contempló a Smith de soslayo, lo que le recordó las miradas de la camarera. Supongo que ya leyó El Globo, dijo. El Globo era el periódico de Nick Hill. Smith miró la pila de diarios que estaba sobre la mesa y lo encontró encima de los demás, doblado de manera que resultara un suelto a 2 columnas impreso en la última página. Lo tomó y, perplejo, estuvo a punto de dejarlo caer. Sus ojos leyeron incrédulos el titular. Una ex detenida se rehabilita. Los primeros renglones parecieron saltar ante él en gran confusión cuando inició la lectura. Cora Page, quien siendo Cora Bates fue condenada hace 3 años por un delito contra la naturaleza, fue descubierta por nuestro corresponsal en el norte, el mismo que presenció su condena a 6 meses por el tribunal. Una sensación de náusea apretó el estómago de Smith mientras leía el artículo. Estaba escrito como una historia de regeneración, más o menos en la forma que Nie lo tenía planeado, pero daba a conocer todos los detalles perjudiciales y dolorosos. Smith se levantó y se dirigió al cuarto de Nie. A medio vestir, el reportero se afeitaba ante el espejo con su máquina eléctrica. «Lee eso», dijo Smith. Nie tomó el periódico y se sentó en el borde de la cama. «Debe ser Haynes», continuó Smith. Aprovechó la ocasión. «Cállate la boca», dijo Nie con rabia, y apretándose la frente con los nudillos agregó. «Déjame pensar». «¿Pero por qué Haynes? ¿No te das cuenta, pedazo de tonto? No se trata de Haynes. Lo único que éste hizo fue comunicar el asunto a la oficina principal. Es el propio Mick Hill, que sabe lo mucho que depende Somerville de nuestra maniobra, de modo que adivinó nuestros planes y resolvió hacerlos fracasar. ¿Qué hora es?» «Las 9 pasadas. Tenemos que actuar rápidamente». Comenzó a vestirse, hablando con frases cortas y agitadas. «Si Page lee esto antes de firmar, se nos acabó el negocio, pero existe una posibilidad de que no lo haya hecho. El expreso llegó a las 5:30 esta mañana antes de la salida de los diarios. Con seguridad, Page se dirigió directamente a su casa. Ahora, óyeme, toma el contrato y ve en taxi a su casa. Dile que quisiste facilitarle las cosas, cerrar el negocio en privado, etc. Pero hazle firmar. A toda costa tenemos que hacerle firmar. Yo veré si está en el edificio de la luz. Si no se encuentra en casa, llámame a la oficina». Smith voló a su cuarto, tomó su cartera y bajó las escaleras corriendo. Al salir, uno de los viejos taxis de Headleston paró frente a la puerta del hotel. En pocos minutos, Smith se dirigía a la calle Hanley. Al pasar por Meal Market, pudo ver en el puesto de periódicos de la esquina grandes carteles amarillos de El Globo y pensó que habían inundado el pueblo con la edición del día. No tenía un segundo que perder. La posibilidad de que sus planes fracasaran en la última etapa le produjo tal desesperación que hacía presión con los pies en el piso del taxi, como si quisiera manejarlo él mismo. No eran las 9:30 cuando se encontró cerca de la casa de Page. Ordenó al conductor que parara unos 50 metros antes y que esperara allí. Al llegar se encontró con que un grupo de obreros estaban colocando en el jardín un gran toldo verde con rayas blancas. Smith los miró estupefacto y de pronto comprendió que aquel preparativo debía ser para la recepción de la cual algo había oído hablar. El hecho de que todo pareciera desarrollarse normalmente reavivó sus esperanzas. Iba a subir los escalones y llamar cuando vio a una mujer que doblaba una esquina de la casa. Era la señora Page. Tenía un sombrero de alas anchas
que le protegía la cara del sol y llevaba una canasta de mimbre llena de flores. Por sus maneras estiradas, aunque agradables, dedujo que ella ignoraba completamente lo que había aparecido en el globo. Muy buenos días, dijo ella. ¿Ha estado esperando mucho tiempo? No, pocos segundos. He estado recogiendo unos crisantemos para adornar la casa. Hoy es nuestro gran día. No se me ocurrió mandarle una invitación, pero si quiere venir, será bien recibido. Nosotros no guardamos ningún resentimiento. Perdóneme, señora, pero tengo necesidad de hablar con su esposo. ¿Enrique? Su voz adquirió un ligero tono de aspereza. Tendría usted mucha suerte si lograra encontrarlo. Pero tengo que verlo, es un asunto de gran importancia. Me imagino que hay varios asuntos muy importantes que lo esperan. La verdad es que hace 2 días se fue a Londres. Pero terminó ayer sus diligencias allá y nos han asegurado que anoche tomó el tren de regreso. Sí, pues no ha venido todavía. ¿No está aquí? El tren llegó a las 5:30 esta mañana. Sabemos que vino en él. Supóngase que su esposo no hubiera querido despertarla a esas horas. ¿Dónde cree usted que podría encontrarse? Pues puede haber ido a casa de mi hijo en Slidon, contestó ella con súbita irritación. Aquella posibilidad resucitó las esperanzas de Smith. Slidon, claro. Como la principal preocupación de Enrique debía ser tranquilizar a Cora, con seguridad que desde la estación siguió directamente para Slidon. Smith se despidió y regresó al taxi. Al arrancar, pensó que la fortuna no lo había abandonado. No era posible que la noticia del globo hubiera llegado ya a una localidad tan aislada. Repetidas veces exigió al conductor mayor velocidad y el vehículo, un modelo de la preguerra, iba dando saltos por la carretera. Faltando apenas unos 3 kilómetros, el automóvil se desvió y con un gran chirrido de los frenos se detuvo. Había reventado un neumático. Sin poder refrenar su impaciencia, Smith se echó a caminar de un lado a otro mientras el chofer cambiaba la llanta, refunfuñando entre dientes que su vehículo no había sido construido para lanzarse a través del campo a 80 kilómetros por hora. Para empeorar las cosas, la atmósfera estaba sofocante. Con seguridad se preparaba una tormenta. Por fin, el trabajo estuvo concluido y el taxi echó a andar nuevamente, pero a menor velocidad. Eran las 10:30 en el reloj de Smith cuando entró en el pueblo, que permanecía envuelto en su tranquila apariencia de siempre. No tardó mucho tiempo en encontrar la casa de David en lo alto de la loma. Sus nervios estaban a punto de estallar cuando se acercó a la puerta. Tocó la campanilla y esperó, pero no obtuvo respuesta. Tocó nuevamente y con nitidez oyó adentro el sonido discordante, pero nadie contestó. Movió el picaporte en ambos sentidos, sin resultado alguno. A través de las ventanas no percibió un solo signo de vida. ¿Qué ocurría? Echó a andar por el camino de piedra que rodeaba la casa. La puerta trasera estaba a medio abrir. Entró en el lavadero y luego en la cocina. Allí estaba Cora, sentada frente a la mesa. Se aproximó a ella, pero Cora no se movió. Parecía no haber notado su presencia. Infundía miedo el cambio operado en ella desde la última vez que la vio en el concierto. Se diría que había envejecido 10 años, que carecía de ánimo y de vida. Mas Smith no tenía tiempo para la compasión. Necesitaba encontrar a Page y se lo dijo sin obtener respuesta. Óigame usted, dijo inclinándose sobre ella. Necesito hablar con Enrique Page. Lentamente, Cora volvió la cabeza. Una dramática palidez bañaba su faz inexpresiva. No está aquí, dijo. Cambió de parecer. Nos telegrafió que vendría hoy. El telegrama está allí, sobre la repisa de la chimenea. Smith lo leyó. Estaba dirigido a Cora, tranquilizándola y diciéndole que había decidido dormir en Londres y regresar a la tarde siguiente. «Oh, no», exclamó Smith. «¿Y qué importa ya?» De pronto Smith vio sobre la mesa un ejemplar abierto de El Globo. Siguiendo sus miradas, los ojos sin brillo de Cora se detuvieron también sobre el diario.
Sí, espero que ya estén ustedes satisfechos. La primera vez solo me hirieron a mí. Ahora nos han herido a todos nosotros. Smith se sintió enfermo al verla así, vencida, petrificada. Por primera vez midió la magnitud del mal que habían hecho. Toda la perversidad de una prensa despiadada parecía estar concentrada sobre aquella infeliz criatura. ¿Cómo obtuvo el periódico?, le preguntó. Lo trajo David, mi marido. Todas las mañanas da un paseo por el muelle. En el puesto de periódicos vio el cartel del Globo y compró un ejemplar. La sacudió un violento escalofrío. Yo quería evitar que lo supiera, pues comprendía el golpe que sería para él. Jamás lo vi como hoy. Se fue sin decirme una palabra. ¿A dónde? No sé. Hice todo lo posible por detenerlo, pero fue inútil. Y ya no puedo hacer más. Todo ha concluido. Esto es mi fin. No será tan penoso como usted piensa, dijo Smith suavemente. Su esposo volverá. No, no volverá a mí. No volverá nunca. Smith salió de la casa y se dirigió al taxi. Lentamente, ya no tenía necesidad alguna de apresurarse. La tempestad comenzaba en la lejanía y los truenos rugían sobre las colinas de Eldon. En el estado de ánimo en que se hallaba, aquellos truenos adquirían fuerza aterrorizante al estallar como furibundas descargas en el caldeado ambiente. Al entrar en el taxi, una gruesa gota le cayó en la mano, pesada y ardiente como sangre. Ordenó al conductor que regresara a Headleston. Había abandonado la idea de encontrar a Page. Estaría en el tren o quizás aún en Londres. En cualquier caso, ya no debía ignorar la publicación. Ahora ya no firmaría. Ahora ya no entregaría la luz. A Nie y a él nada les quedaba por hacer sino rendirse y marcharse de Headleston. La situación que crearon ambos y las fuerzas que desataron lo alarmaban. Tenía que irse. Que perdiera su puesto o no carecía de importancia. Lo principal era salir de Headleston. Próximos a la población, Smith dio orden al chofer de que lo llevara al edificio prudencial. Diluviaba y el viento lanzaba torrentes de agua contra el parabrisas. Al pasar de la calle Victoria al Mall Market, en un atascamiento del tráfico, Smith entregó varios billetes al conductor y abandonó el vehículo. Al avanzar con rapidez hacia la calle Park, notó un grupo de gente agolpado frente al edificio prudencial. Todos estiraban el cuello como si trataran de mirar hacia el interior. Smith pensó que a lo mejor habían asaltado las oficinas de la Crónica. Sintió miedo, pero hizo un esfuerzo por entrar. En ese instante, oyó el gemido de una sirena y detrás de los jardines de la plaza descubrió el color blanco de una ambulancia. El terror lo sacudía mientras trataba de abrirse paso a codazos entre la multitud. Cuando alcanzó la puerta, el policía de guardia lo reconoció y lo dejó pasar. Apretó el botón del ascensor, pero el indicador siguió señalando que estaba detenido en el tercer piso. De repente, oyó que alguien bajaba corriendo las escaleras. Era Pedro, el chico del conmutador. Vio a Smith y gritó: «Señor Smith, yo quiero irme a casa. Es terrible, yo lo vi». «Por Dios, ¿qué ha sucedido?», dijo Smith sacudiéndolo. «El hijo de Page disparó contra el señor Nie. El señor Nie cayó al suelo y entonces Page volvió el revólver contra sí mismo. El doctor dice que está muerto». «¿Quién?». «David, el hijo de Page». Smith se apoyó contra la pared. Detrás de él oyó el ruido del ascensor que descendía y un momento después salía Nie acompañado por el médico del edificio. Debajo del abrigo, colocado sobre los hombros, llevaba el brazo izquierdo vendado, pero en la comisura de los labios descoloridos había un cigarrillo. «Pedazo de loco», murmuró al pasar junto a Smith. Este los vio entrar en el compartimiento delantero de la ambulancia. Luego salieron del ascensor dos ayudantes, llevando una camilla cubierta con una sábana blanca. Quiso cerrar los ojos, pero no pudo. Los hombres
Pusieron la camilla en la parte de atrás del vehículo. A través de la puerta, frente a la multitud callada y boquiabierta, Smith vio a un fotógrafo de prensa con una rodilla en tierra y tomando numerosas instantáneas.